Bien, pues en el vídeo de hoy volvemos con la crítica al libro Disciplina Integral de la Tierra de el histórico conservacionista Stewart Brand. Ya lo presentamos en el primero de los vídeos de lectura crítica de este libro. Stewart Brand es un conservacionista histórico de los Estados Unidos, conocido por ser el editor de la revista Catálogo Integral de la Tierra, muy influyente en la conformación del pensamiento ecologista en la segunda mitad del siglo XX, porque fue fundamental en el ecologismo estadounidense y por consecuencia en el ecologismo mundial. Ya sabemos que Estados Unidos importa todas sus corrientes de pensamiento y lo que respecta al ecologismo no iba a ser distinto, ¿no? Y habíamos dicho que Stewart Brand transicionó de una posición de ecologista tradicional, haciendo una defensa del neoruralismo, de la vuelta a los campos, de la producción ecológica, en fin, todos aquellos atributos que tenía la conservación tradicional, a una posición de ecomodernista. El ecomodernismo sostiene que debemos de seguir indagando en el desarrollo tecnocientífico, porque a través del progreso tecnocientífico vamos a encontrar las soluciones a los problemas que estamos causando en nuestro desarrollo como especie. Por cierto, si me notáis un poco cansado o congestionado, efectivamente estuve malo estos últimos días y estoy cansado. Pero bueno, vamos a cumplir en la medida de lo que podamos. El tema es que iba a hacer en este vídeo una crítica de los capítulos 5, 6 y 7. Pero cuando estaba revisando el capítulo 5 me he dado cuenta de que hay mucha información aquí que tratar. Y creo que se me va a quedar un hilo de vídeos más largo que los 3 que había pensado. Voy a detenerme en cada capítulo con un poquito más de esmero y voy a dedicar, por lo tanto, pues por lo menos 2 o 3 vídeos más a este hilo. Hoy vamos a hablar de la edición genética. Ya habíamos abordado la cuestión de ese optimismo que tiene Brand con respecto a las nucleares, la bomba demográfica, etc., ¿no? Toda su propuesta, como digo, gira en torno a la idea de que el ser humano históricamente ha probado que cada vez es más eficiente aprovechando la energía. Es decir, que a un menor número de recursos es capaz de obtener mismos o mayores resultados de producción. Por ello, las previsiones que se habían arrojado, por ejemplo, desde Malthus sobre el colapso demográfico, etcétera, han sido erradas, ¿no? La capacidad de la inventiva humana en su mejora de la eficiencia de las fuerzas productivas ha logrado que todas las previsiones en las que las gráficas arrojaban un colapso entre los gastos que el humano necesita y los recursos disponibles han fallado. Todas esas previsiones han sido, en última instancia, superadas o han sido rebatidas porque la ciencia nos ha proporcionado de medios más eficientes para los mismos recursos, de forma que en menor espacio, con menor cantidad de agua, con menor lo que se os ocurra, podemos producir tantas o más hortalizas, tantas o más energía eléctrica, ¿no? Bien, con los transgénicos la propuesta de Brand es exactamente idéntica, gira en la misma línea. Es decir, la defensa que va a hacer en este capítulo, Genes Verdes, es que así como los organismos transgénicos nos permiten aumentar la tasa de crecimiento de las especies transgénicas o reducir el número de producción descartada o desechada por las plagas y las enfermedades, la producción transgénica va a aumentar en alto grado nuestra
capacidad, ¿no? Nuestra fuerza productiva, en definitiva, ¿no? Bien, esto, como ya abordamos en el primer capítulo, se enmarca dentro de las lógicas de la aceleración, es decir, vamos a seguir con el business as usual, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo, porque en el fondo nos ha ido muy bien. Hemos reducido, y esto es cierto, hemos reducido las tasas de pobreza absolutas, hemos solventado una serie de problemas que habíamos causado por nuestro desarrollo. Creo que en el primero de los vídeos de este hilo hablé de cómo el ser humano ensaya una legislación internacional para prohibir ciertos químicos como los aerosoles y frenar el problema del agujero de la capa de ozono. Es decir, hemos probado como especie que podemos seguir creciendo, estudiando nuestro entorno y dando respuesta a algunos, dando soluciones a algunos de los problemas que íbamos causando. Sin embargo, en la medida en que vamos poniendo parches, esto lo estoy añadiendo yo, ¿vale? En la medida en que vamos poniendo parches que solucionan problemas puntuales en un sistema que funciona de manera orgánica, como es el sistema Tierra, vamos complejizando la suma de reacciones en cadena inesperadas que estamos causando. De forma que tenemos que añadir nuevos parches. Esa adición de nuevos parches desconocemos qué efectos tienen sobre otros elementos de la red de interacciones que forman parte del orden espontáneo del sistema Tierra. El sistema Tierra, ya hemos abordado en este canal en muchas ocasiones, es un sistema con la capacidad de autorregularse, es decir, tiene mecanismos de homeostasis. Y el ser humano está afectando gravemente sobre algunos de los indicadores que hacen que el sistema Tierra tenga esa capacidad de respuesta, ¿no? Es decir, si tú alteras, por ejemplo, la cantidad de biomasa de herbívoros silvestres, en gran cantidad, si alteras la superficie de masa forestal, si alteras las masas de agua, etcétera, pues eso tiene consecuencias sobre la estructura de los ecosistemas, la evapotranspiración, la reflexión de la luz solar, etcétera, etcétera, etcétera. A los problemas causados por cada una de estas reacciones podemos, como proponen los aceleracionistas, como proponen los ecomodernistas como Stewart Brand, buscar otra serie de alternativas, soluciones, parches, lo que sea. Pero el edificio de la razón puede colapsar, como ya se advierte en el mito de la Torre de Babel. El mito de la Torre de Babel es una alegoría a que el sueño de la razón puede colapsar. Existe una suma de relaciones que no logramos comprender en la naturaleza. La suma de las interacciones que componen eso que llamamos el orden espontáneo es tan complejo que el edificio de la razón, intentando alcanzar el cielo, que eso es el mito de la Torre de Babel, puede colapsar. Intelectuales o pensadores como Stewart Brand, que desde luego yo respeto profundamente, no estoy diciendo que por el hecho de sostener una posición ecomodernista ya voy a descartar cualquiera de esos argumentos, tienen una aproximación a los problemas ambientales se ha formado en una escuela de pensamiento en la cual todavía, en lo que concierne a las ciencias biológicas, existía una visión mecanicista o causalista de la naturaleza. Hoy día estamos avanzando hacia una visión mucho más organicista u holista de los sistemas ecológicos. Por lo tanto, entendemos que si podemos evitar la transgresión de las relaciones espontáneas, las interacciones espontáneas, es mejor, porque desconocemos los efectos en cadena de transgredir un sistema, un sistema basado en el caos, ¿no? Como es la naturaleza. El caos entendido no en un sentido mitológico, que también puede ser comparable, sino en el sentido en que se usa en la ciencia, ¿vale? Los transgénicos, para Stewart Brand, dentro de esa lógica, como digo, mecanicista o causalista,
pues son tratados casi como de manera aislada, ¿no? Nosotros estamos tocando esto de manera concreta y no tiene por qué tener consecuencias eso fuera del desarrollo de los transgénicos, ¿no? Tiene por qué tener consecuencias en cadena. Bien, las críticas que se hacen habitualmente, por supuesto, van desde diferentes frentes, desde razones éticas, ¿no? Está bien o está mal la edición de seres vivos, edición genética de seres vivos, está bien o está mal la experimentación con esos seres vivos, está bien o está mal qué impacto, ¿no? Desde un punto de vista ecológico puede tener que se escapen algunos de estos animales transgénicos, etc. Bien, vamos a tratar punto por punto cuáles son los argumentos que da el autor. Primero es que él considera que no existe ninguna diferencia fundamental entre la edición genética moderna, transgénica, y la domesticación que llevamos imponiendo sobre una serie de especies desde el comienzo del Neolítico en concreto. Hoy se cree que hay especies como el perro, bueno, el lobo, que empezaron a ser domesticadas en el Paleolítico por una mera relación mutualista, ¿no? Por un puro acercamiento espontáneo entre los seres humanos y los lobos en la persecución de intereses comunes, ¿no? Pero, dejando de lado excepciones como esta, es cierto que desde el comienzo del Neolítico, desde el comienzo de la propiedad privada, el ser humano ha seleccionado artificialmente una larga serie de especies de animales y de plantas en todos los continentes, todos los continentes habitados, ¿no? Y ha impreso líneas evolutivas dispares en todas estas especies. Algunas de ellas incluso han desaparecido en estado silvestre, pero las conservamos en estado doméstico. Ya hemos hablado en este canal en muchas ocasiones de, por ejemplo, el caso de los toros o de los caballos, ¿no? Que han perdido sus antepasados salvajes. La línea evolutiva de estas especies se ha mantenido meramente a través del proceso de la selección artificial, puesto que aquellos ejemplares que componían su agriotipo, sus poblaciones salvajes, han desaparecido de la naturaleza. Bien, ¿qué diferencia hay fundamental? Y no voy a decirlo yo, esto es un argumento que ya he leído en muchos otros puntos, en otros libros y artículos, entre los transgénicos y la domesticación que hemos ensayado hasta la fecha. Los transgénicos suponen una alteración genética horizontal, es decir, horizontal en el tiempo, quiero decir. Se mezclan la información genética de dos especies que no tienen ni siquiera por qué estar emparentadas, es decir, que provienen de un desarrollo filogenético distinto. Cuando se hacen híbridos entre especies que ni siquiera están emparentadas, se está produciendo una introducción de información genética de dos especies que hace mucho tiempo divergieron evolutivamente. Por lo tanto, aquí hay una diferencia fundamental. En la domesticación previa se enfatizaban los caracteres que eran más beneficiosos para los humanos, pero sobre la piscina genética con la que contaba la especie, ya, ¿no? El tema de los transgénicos es distinto esencialmente desde su base. El punto de peligro aquí es que desconocemos los efectos en el largo plazo. Ya se han hecho muchas pruebas, ¿eh? Los transgénicos existen ya muchas décadas y bueno, hay muchos estudios, ¿vale? Yo no voy a hacer aquí no voy a sostener una posición estrictamente radical sobre el uso de algunos de estas especies transgénicas que sí que pueden tener efectos beneficiosos para el ser humano para el sistema productivo humano, ¿vale? Pero desconocemos en muchas ocasiones con algunas especies, como ahora vamos a tratar. Yo creo que el salmón va a ser el ejemplo que voy a dar. No habla del salmón en este capítulo, sí que va a mencionarlo más adelante, pero el salmón sirve como ejemplo. Desconocemos los efectos que puede tener modificar genéticamente especies como el salmón, sobre todo los animales, ¿no? Esas especies que tienen voluntad y que tienen una serie de comportamientos culturales aprendidos
o determinados. Bien sabemos, por ejemplo, en el caso del salmón, el salmón tiene filopatría, ¿no? Vuelve a desovar en los ríos donde nació. Y el salmón transgénico, que voy a presentar aquí brevemente para luego poder usarlo como ejemplo más adelante, es un híbrido entre dos especies de salmón, una de las cuales tiene un ciclo de vida y un ciclo reproductivo por consecuencia mucho más corto. Bien, la mayoría de los salmones transgénicos que se producen son estériles, precisamente para evitar que ante un posible escape se produzca una hibridación entre los salmones transgénicos y los salmones salvajes. De producirse esa hibridación, en el caso de que un salmón transgénico fértil se escapase, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en cadena? Bien, si los salmones transgénicos tienen un ciclo de vida y un ciclo reproductivo más corto, es posible, estoy aquí haciendo una divagación, no estoy yo aquí, no he leído ningún estudio concreto sobre esto, pero es posible que esas rutas que los salmones, en este caso el salmón atlántico, que es la especie que ha sido editada, hacen para completar su ciclo reproductivo, en eso que hemos llamado filopatría, pues no puedan llevarse a cabo estas rutas porque el ciclo de vida sea más corto, ¿verdad? Es decir, si tú alteras, estoy de nuevo divagando, insisto, pero si tú alteras los ciclos de vida y los ciclos reproductivos de una especie que ha evolucionado para desempeñar una serie de unas rutas migratorias, etcétera, en un tiempo determinado, puedes estar incidiendo sobre esos procesos y causar un problema para la supervivencia de la especie, ¿no? Este es uno de los miedos, la hibridación entre transgénicos y animales salvajes que se han argumentado desde la esfera ecologista, como vemos, incidiendo en esa interrelación entre todos los elementos de la naturaleza. Es decir, el ecologismo o las visiones sobre la naturaleza que se están construyendo en las últimas décadas están indagando en el organicismo, en la idea de que los sistemas biológicos no pueden ser reducidos a la suma lineal de sus partes, sino que todas las partes están en constante interacción y que esa interacción difiere de la mera suma. Y eso implica que si tú alteras un componente fundamental, las reacciones que pueden haber sobre el resto de los componentes de un sistema sean distintas, no sean lineales, no sean proporcionales a aquello que tú has modificado. Por lo tanto, de nuevo, el sueño ecomodernista y el sueño de la edición genética de los transgénicos tiene muchos riesgos en este sentido. En cualquiera de los casos, hay contribuciones interesantes en este capítulo. Dice que en el año 96, cuando se legalizan una serie de transgénicos, entre los cuales el maíz transgénico, que ya sabemos que ha supuesto un incremento significativo de la producción, este maíz se utiliza de momento para alimentar ganado, pues efectivamente ha tenido efectos positivos sobre nuestra productividad. Este maíz tiene una mayor resistencia a ciertas plagas y enfermedades, etc. Un mayor aumento en la productividad implica, por supuesto, un mayor uso de recursos para la misma cantidad de alimento producido, en este caso el maíz. La verdad no sé si ha hecho un estudio histórico de si este realmente es el mayor experimento alimentario de la historia, pero sin duda es un antes y un después, ¿no? En muchos sentidos. Como he dicho antes, no me voy a posicionar radicalmente en contra de todos los transgénicos. Considero que en casos como este puede haber efectos positivos, siempre acotando de manera muy clara el alcance de su uso. Pues es ya algo bien estudiado que efectivamente los transgénicos no causan un daño al consumidor, es decir, por tú consumir transgénicos o porque el ganado que en última instancia consumimos nosotros consuma transgénicos, no significa que vaya a tener ningún tipo de enfermedad ni que vaya a desarrollar ni nada. Los transgénicos suponen una modificación genética, no es una modificación, es decir, lo único que ha sido alterado es la información genética. El animal no se está comiendo en definitiva los genes, se está comiendo los nutrientes de ese alimento, ¿no? Los genes en definitiva lo que hacen es replicar las proteínas, ¿no? Pero no es en definitiva
por así decirlo, el gen en sí mismo, lo que tú asimilas, ¿no? Lo que tu cuerpo asimila. No sé si me estoy explicando bien. Por lo tanto, es cierto que los transgénicos han aumentado la productividad en algunas especies y que han hecho que necesitemos de un menor uso de pesticidas en muchas especies, en estas especies que se han editado. El uso de los pesticidas efectivamente es un grave problema ambiental, y en la medida en que desarrollamos transgénicos que nos previenen de usar pesticidas, pues podemos en cierto grado reducir ese problema. Dice Brand en esta línea que un gen no consigue dominar el genoma, no consigue dominar el organismo como lo haría una especie invasora en un ecosistema. Esto, de nuevo, aquí hay muchos autores que sostienen una cosa y sostienen otra. Como ya he puesto el ejemplo del salmón, si tú acortas el ciclo de vida y el ciclo reproductivo de una especie, en definitiva, una especie en este caso con patrones comportamentales decisivos en su desarrollo, en última instancia estás impidiendo el normal funcionamiento. Entonces, a mí me parece que debe de restringirse en alto grado el alcance de nuestra investigación o nuestra aplicación de la edición genética sobre las especies, ¿no? Dice Stewart Brand como argumento principal como uno de los principales argumentos, que ya el 40% de la superficie terrestre son cultivos y que un aumento de la eficiencia a través de los transgénicos podría ayudarnos a reducir esa superficie usada. Pero bueno, ¿qué hay de otras variables? Por ejemplo, la natalidad y el consumismo, ¿no? Porque si en definitiva logramos crecer mucho debido a la implementación de esos transgénicos y aumentamos la población y aumentamos nuestro consumo, porque como tenemos más recursos disponibles, el coste se abarata, la gente deja de medir tanto su consumo, pues en definitiva tenemos la misma situación, pero ahora con transgénicos, solo que con mayor población, es decir, más problemas que atender y una población más caprichosa, más consumista. Ojo, yo no estoy en contra, no estoy a favor, mejor dicho, de las tesis de que no tengamos que tener hijos. Ya, si habéis seguido mi canal, habéis visto que me parece un problema real y creo que también puede suponer incluso una crisis ecológica el hecho de que se produzca un colapso demográfico en algunas regiones, pero no por ello voy a considerar que el problema se puede atajar en una única variable, como podría ser el aumento de la productividad. Ya ha abordado Stewart Brand y lo dice en la primera parte de esta serie de vídeos, que efectivamente el desarrollo hace que las mujeres dejen de tener tantos hijos. Y es una tendencia que hemos observado en todos los países del mundo que se han desarrollado. Bien, lo que pasa es que no sé si los tiempos van a coincidir, porque si tú de repente, y ahora lo vamos a abordar aquí a continuación, si tú de repente implementas los transgénicos en África, aumenta muchísimo la producción y eso hace que aumente muchísimo la población, el tiempo en el que se produce todo eso es mucho menor al de una conciencia de sociedad ya desarrollada, en la cual hay una mayor igualdad de género y las mujeres deciden que es mejor tener 1 o 2 hijos solo porque prefieren desarrollarse en su ámbito laboral o lo que sea, ¿no? Es decir, que hay pueden solaparse los problemas y que esa supuesta reducción de la natalidad voluntaria no llega a tiempo. Entonces, creo que en ese sentido es un poco irresponsable, ¿no?, confiar de manera tan ciega en la solución que puedan ofrecer los transgénicos. Efectivamente dice que, como ya hemos abordado, el 40% de la producción agrícola se pierde por plagas, malas hierbas, etc. Bien, eso en cierto grado puede ser paliado por los transgénicos. Sí, estoy de acuerdo. Pero de nuevo, a ver hasta dónde restringimos los transgénicos y con qué usos. Como ya hemos abordado, el escape tiene el riesgo de la hibridación con especies con variantes domésticas y que la información o las modificaciones que los transgénicos tienen sean legadas en la descendencia y eso tenga un impacto sobre el ecosistema. Imaginemos una especie
doméstica que, sin embargo, en su variante salvaje sea fundamental para los ecosistemas. Si esa especie llegase a hibridarse con un transgénico, todas las alteraciones en su comportamiento van a tener consecuencias en cadena sobre las interacciones que tiene con el resto de especies del ecosistema o los ecosistemas donde puebla, ¿no? Por lo tanto, yo sé que los transgénicos están muy bien regulados, sé que la mayor parte de los transgénicos son estériles, pero, ojo, no podemos confiar ciegamente en esto. El hecho de que se hayan desarrollado toda esta serie de mecanismos, como la esterilidad en los transgénicos, etc., responde de hecho a las presiones y a las demandas de grupos ecologistas o de científicos con preocupaciones ambientalistas o que tienen preocupaciones ambientalistas han hecho sobre el desarrollo de estas tecnologías. Es decir, si no hubiera sido por todas estas contestaciones, seguramente no se hubiesen llevado a cabo toda esta serie de restricciones. Por lo tanto, el ecomodernismo bien, pero hasta cierto punto. Si el ecomodernismo no está limitado por eso que el autor ya en la primera parte del libro que hemos leído ha llamado, no me acuerdo cómo era, pero milenarismo. El milenarismo no se refiere a milenarismo verde, eso lo puse yo, pero el miedo, ¿no? Al caos de los ecologistas. Si no existiera ese miedo al caos de los ecologistas y si no lográsemos transmitir ese miedo al caos los ecologistas a la sociedad, quién sabe qué hubiese pasado en muchos aspectos, ¿no? Ya hablé en la primera parte que China, frente al peligro del colapso demográfico, impuso la política del hijo único. Y eso ha causado muchos problemas de tipo social, cultural, político, etc. Pero, ¿qué sería del mundo hoy si en China, en lugar de haber 1.500 millones de seres humanos, hubiese 2.500 millones, como parecía que iba a haber al ritmo de crecimiento poblacional que presentaba, ¿no? Quizás hubiera sido mucho peor el problema causado por esa alta demografía que el problema social político que están afrontando hoy día en China. Por lo tanto, el miedo al caos, el milenarismo verde, ha servido de freno a esas fantasías, ¿no? Racionalistas del ecomodernismo y de los aceleracionistas. Las restricciones o las formas de controlar el problema que el autor plantea, además de los estériles, del control y la monitorización de los transgénicos, pueden no ser suficientes. Ya tenemos 1000 ejemplos de especies exóticas invasoras que están fuera de control. Y yo quiero aquí hacer, pues una pequeña reflexión. ¿Cómo es posible que para crear organismos modificados genéticamente que sean para nuestra producción prácticamente haya ya una legislación aprobada, ¿no? Internacionalmente en la mayor parte de los países y que sean de uso común y estén ya por todas partes, pero, y aquí, bien, los ecologistas ya he dicho que muchos de ellos se oponen radicalmente, pero sin embargo ya vi una naturalización o normalización de eso y sin embargo no permitimos hacer experimentos a escala local de rewilding, por ejemplo, ¿no? Que haya ecologistas que se opongan tan frontalmente a rewilding, ¿no? Cuando tenemos otros tantos problemas ambientales que sí que son un peligro, ¿no? Y que no delegan en el orden espontáneo como sí que lo hace el proyecto de renaturalización, en definitiva, ¿no? Hay casos interesantes. Habla el autor de, por ejemplo, el arroz Golden Rice. El Golden Rice es una variante del arroz que tiene vitamina A y que puede favorecer que puede contribuir a paliar algunos problemas relativos a hambrunas, etcétera, en algunos países, o carencia de ciertos nutrientes fundamentales en la dieta de muchos países pobres, ¿no? Y aquí, de hecho, habla un debate del Foro de Davos, año 2001, y critica el paternalismo de las potencias occidentales a la hora de impedir o hacer una legislación que impida que ciertos transgénicos se comercialicen en África, ¿no? Piensa que debe de ser África quien decida. Bueno, yo creo que esto lo piensa. Yo creo que los seres humanos tendemos a defender la libertad
siempre que compete a un ámbito que nos interesa. Luego, cuando compete a algo que no nos interesa, ya no somos tan defensores de la libertad, ¿no? Y en este caso, como el autor es ecomodernista, es aceleracionista y cree que los transgénicos deben de expandirse, pues le parece una buena idea que no haya legislación internacional y que sean los países a título individual quienes hacen su legislación al respecto, ¿no? De nuevo, si la población africana aumenta mucho porque aumenta la productividad, quizás los problemas ambientales desencadenados de una demografía como la que ya vemos en algunos países, ¿no?, de África, son mucho mayores, casi, que esas supuestas soluciones que dan los transgénicos a los problemas creados. Es decir, no se va a solucionar la pobreza en África porque aumente la producción. La pobreza en África no tiene nada que ver con la producción. Los recursos en África sobran. En África el problema es político. Es un problema de gestión. Si tú aumentas la producción, y sobre todo si aumentas la producción de bienes de consumo básicos, cuando no hay educación, cuando no hay instituciones educativas, de salud, etc., lo que va a haber es mayor superpoblación, mayor hacinamiento, mayores enfermedades humanas, etc. A no ser que, de nuevo, ensayes otro parche para solucionar todo eso, y esto es parche, 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 el problema no va a dejar de crecer o se va a hacer incluso peor. El autor acusa, yo diría, de colonialismo verde a esa relación paternalista que dice con África. No habla de ese término de colonialismo verde, pero en cierto grado es eso a lo que se viene a referir, ¿no? Hace una crítica también, dice, voy a buscarlo, al principio de prudencia de la ciencia. Dice que, a ver, aquí estamos. Dice que el principio de prudencia de la ciencia en la práctica es autocancelador. Y que esta es la realidad que estamos asistiendo con respecto a los transgénicos. En definitiva, me parece, en la misma línea que he criticado a lo largo del libro, que efectivamente la ciencia y la tecnología, ya he dicho 1000 veces, he puesto este ejemplo, este móvil que me permite grabar este vídeo es el producto sofisticado de nuestra ciencia y nuestra tecnología, ¿vale? No podemos rechazarla, pero ojo, los riesgos que descansan detrás de todas aquellas cosas que no vemos pueden ser muy superiores a los problemas que venía a resolver esta ciencia y esta tecnología. Y bueno, ya por último, para acabar un capítulo que tiene mucha información, como habéis podido ver, y sobre la que me gustaría, yo no soy un experto en estos asuntos, pero me gustaría un buen debate, ¿no?, entre Brand o algún ecomodernista y un conservacionista como puedo ser yo, pero con más formación científica. Ya para cerrar este capítulo, voy a leer aquí un parrafito que me parece peligroso. Bien, habla de que el Papa Benedicto XVI en el año 2006 consideró que los transgénicos irrumpen, aunque vio, no voy a terminar la palabra, los límites entre lo sagrado y lo profano. No he leído esta encíclica, es decir, no conozco bien cuáles son las conclusiones en definitiva del Papa Benedicto y su equipo, porque imagino que lo habría escrito un equipo de gente muy amplio y luego lo firmaría él, como suele ser. Pero básicamente, según lo que dice este vídeo, apunta a una arrogancia insana, una arrogancia loca. La clásica denuncia de tomar el lugar de Dios, ¿no? De tomar el lugar del Creador, ¿no? Y esa reivindicación de lo que es natural, y es lo que voy a leer ahora, se ve respondida por Stewart Brand en este artículo. ¿De qué naturaleza estamos hablando exactamente? No podemos hacer nada en contra de la naturaleza, si tu idea de la naturaleza incluye la física, la química y la mecánica. Las abominaciones que imaginamos no pueden ser realizadas. Todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer solo porque la naturaleza lo permite. La fisión nuclear es tan natural que ocurre geológicamente. El flujo horizontal de genes es tan natural que ocurre en los microbios. Quizás no es tan cósmico y lo que la gente quiere decir cuando habla de contra natura es básicamente algo a lo que todavía no están acostumbrados. Bien.
El hecho, de nuevo, de que las leyes naturales permitan algo, no significa que sea positivo. Efectivamente, si nos adscribimos a una visión de la naturaleza, como hace este autor, la naturaleza como el conjunto de todo lo existente, una visión estrictamente materialista de la realidad en la cual todo el ingenio humano, la cultura humana, todo es naturaleza, bien, puedo asumir esa perspectiva y puedo aceptarla, pero ello no significa que cualquier ensayo que hagamos dentro de esas posibilidades que facultan las leyes naturales sea beneficiosa para nuestra supervivencia, ni mucho menos. Es decir, la naturaleza, los eventos de extinción masiva también son naturales, los terremotos también son naturales, las enfermedades también son naturales, un tumor también es un evento natural y, en fin, también se puede una especie extinguir de éxito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza tenemos que tener en cuenta de que, aunque todo sea naturaleza desde una visión naturalista o materialista, hay una serie de prioridades que podemos observar en la naturaleza. Es decir, los genes más antiguos tienden a tener mayor presencia en las varianzas futuras, es decir, existe una jerarquía o una prioridad en la aparición de ciertos genes. En fin, hay una serie de ciclos naturales que también tienden a producir ciertos efectos. Cuando hablamos de respetar la naturaleza, hablamos de alguna forma de respetar aquellas cosas que han funcionado, que han probado una mayor resiliencia en el tiempo. Efectivamente, si hacemos una lectura de la naturaleza en un sentido metafísico, de si existe efectivamente una dualidad entre la naturaleza, la cultura, etc., pues puedes asumir una posición naturalista, como es el caso del autor, y no considerar ningún tipo de sacrilegio, ¿no? Acabar con las fronteras entre la cultura y la naturaleza, pero esto nada tiene que ver con aquello que se quiere apuntar cuando se habla de la sabiduría de la naturaleza. Sé que esto suena muy de conocimiento popular, o de... sí, pues una palabrería de uso mundano, pero efectivamente nuestros juicios sobre la naturaleza o sobre los usos que damos a la naturaleza no están mediados solo por los resultados estrictos de los datos obtenidos a través de la aplicación del método científico. Es decir, debemos interpretar. Si no hubiese interpretación humana al margen de lo que la ciencia nos dice, no habría conservacionismo tradicional, ecomodernismo, rewilding y otras tantas series de metanarrativas humanas que ofrecen distintas soluciones a los mismos problemas, todas ellas con importantes científicos en su defensa. Hay científicos como Stewart Brand haciendo una defensa ecomodernista, hay científicos haciendo literatura sobre rewilding, hay científicos haciendo literatura sobre lo importante que es el pastoreo tradicional y lo beneficioso que es la dehesa o la apicultura tradicional. Y en definitiva, eso quiere decir que hay valores humanos que, como el ser humano tiene el poder de decidir qué hace con los recursos de la tierra, hoy es así, ya es una realidad, pues esas narrativas están mediando nuestras interacciones con el medio. Por lo tanto, ya hemos acabado la crítica de este capítulo. Vamos a seguir más adelante. Muchas posiciones demasiado arriesgadas, mucha indiferencia frente a los posibles efectos negativos de las propuestas que se hacen. Y bueno, alguna idea muy interesante, como hemos discutido, pero bueno, mucho también a lo que poner peros. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Seguimos hablando del ecomodernismo más adelante.